vida. Hay en ellas mi gozo y luz, bellas palabras de vida. Sí, de luz y vida son sostén y guía. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Muy buenos días, apreciados y estimados oyentes de esta su emisora Viene 103.3 FM, la señal de la esperanza. Bienvenidos una vez más a este su programa Palabras de Vida, programa que llega a ustedes gracias a la dirección general de Miguel Rivas, en los controles Gabriel González y en la producción y locución Richard Ramírez y un servidor Alexander Maldonado. Sean todos una vez más bienvenidos. Muy contentos y agradecidos de que ustedes estén allí en sintonía todos los días escuchando esta emisora, todos los domingos acompañándonos a nosotros y también a todos nuestros hermanos durante su programación que tienen durante la semana. Siempre ustedes están en nuestras oraciones y en nuestros corazones, siempre pidiéndole al Señor que nos ayude a permanecer firmes en sus caminos hasta que Él venga a buscar a su pueblo. Queremos compartir en esta mañana con ustedes un precioso programa, por lo cual por acá en un momentico ya Richard les va a decir quién es nuestro invitado y va a saludar y todo lo demás. Queremos recordar nuestros patrocinadores: la Iglesia Adventista del Séptimo Día, Siempre Hay Una Cerca de Ti, el Colegio Adventista Alejandro Oropesa Castillo y la Asociación Venezolana Centro Oriental. Y también, por supuesto, a todos nuestros hermanos y amigos de esta subemisora, Viene 103.3 FM. Queremos recordarles el número de contacto para que puedan participar en el programa de hoy, enviando sus comentarios, sus saludos y lo que ustedes deseen anunciar y comentar allí por el 0412-978-0623. 0412-978-0623. Querido amigo Richard Ramírez, muy buenos días. Muy buenos días, mis apreciados oyentes de esta su emisora Viene 103.3 FM Estéreo. Dios te bendiga hoy, mañana y siempre. Y es que hoy Palabra de Vida tiene el placer de tener acá en cabina de grabación a un invitado muy especial. Lo conocí allá en una actividad de laicos, nada más y nada menos que en La Guaira. Y de allá, de este lugar tan mencionado, él viene de nada más y nada menos que Mariches. Uno de los hombres esforzados y valientes, un laico predicador de la iglesia de los Altos de Tomás, fiel a Dios, fiel a sus mandamientos, fiel a Vienes 103.3 FM. Aquí le dejo y les presento a Elio Tobar. Buenos días, mis queridos hermanos. Estamos aquí en esta bella radio que nos regaló nuestro Señor Jesucristo, 103.3. Me siento muy alegre de estar aquí en Guatire hoy. Gracias a nuestro Señor Jesucristo que nos da la vida, porque las personas dicen que mañana voy a hacer esto, pero no saben qué va a suceder mañana, porque el que tiene el control de todo es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, cada día trae su propio mal, su propio afán. Entonces, tenemos que cada día confiar en nuestro Señor Jesucristo. Estoy aquí, mis hermanos, para traer un bello mensaje que me dio mi Señor Jesucristo, estando yo en Alto de Tomás, mis hermanos. Estuve en un sueño muy, muy hermoso. Estaba yo en la iglesia, en el grupo pequeño, en Alto de Tomás, cuando tuve un gran sueño. Y el sueño que tuve fue que el Señor me dijo que tenía que llevar los 10 mandamientos a todas las iglesias. Pero nuestro Señor Jesucristo me dice en el sueño que el mensaje tenía que darlo en la casa. Entonces ahí vemos que hacemos un gran censo, mis hermanos, en la iglesia de Alto de Tomás. Y vemos que
hago la pregunta, ¿cuántos de los hermanos se saben los 10 mandamientos? Entonces tenemos 27 hermanos y solamente levantan la mano 2 hermanos. Y entonces, así como yo me sorprendí, nuestro Señor Jesucristo también se sorprendió, porque donde está uno está la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Entonces ahí vemos que es preocupante, hermano, de los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos han sido engavetados, mis hermanos. Satanás no quiere que los 10 mandamientos se enseñen en esta tierra. Satanás ha hecho lo posible que los hermanos tengan pereza de que se aprendan los 10 mandamientos. Entonces, como yo vi esto tan preocupante, mis hermanos, oye, me examino a mí mismo y digo, oye, esto es preocupante porque yo tengo que arrancar por mi casa. Entonces yo tengo 3 niños bellos, Alexander, Carlos José y Dariana. Entonces yo le digo, hijo, tengo una gran tarea. Ha tenido un sueño con nuestro Señor Jesucristo y Él me ha revelado por medio del sueño que tengo que enseñarle los 10 mandamientos. ¿Sí? Así es. Y entonces ahí vemos, mis hermanos, que yo comienzo con mis niños en la carta de Éxodo, del capítulo 20, versículo 3 al 17. Y comienzo yo a enseñarles los mandamientos. Hijos, el primer mandamiento que aparece en la Biblia, que escribió nuestro Señor Jesucristo, que le dijo a Moisés, fue el primer mandamiento, dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Entonces el niño repite conmigo, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Segundo mandamiento, no te harás imágenes, ¿verdad? De ninguna semejanza. Entonces lo que está arriba en el cielo, ni debajo de la tierra, ni debajo de las aguas de la tierra, ¿verdad? Entonces ahí vemos que es preocupante que el enemigo ha hecho desastre con el segundo mandamiento, mis hermanos, que ha hecho imágenes por todas partes, ya que Dios tuvo su madre terrenal y fue llamada María, y el enemigo ha hecho desastres haciendo imágenes por todas partes, tomando el nombre de María y poniéndole varios nombres. Mis hermanos, vemos que la madre de nuestro Señor Jesucristo terrenal se respeta y vemos que fue una mujer consagrada a Dios, y yo tengo la seguridad y la certeza que cuando venga nuestro Señor Jesucristo, Él la va a levantar para vida eterna porque fue una mujer consagrada a Dios. Amén, Y gloria a ahí Dios. vemos que el enemigo ha hecho desastre y él hace aparecer muchas imágenes con ese nombre de la Virgen, de varios nombres, y vemos que el enemigo, Dios le dio un poquito de poder y ha hecho desastre con ese poquito de poder aquí en la tierra. Entonces vemos, mis hermanos, que cuando yo le enseño los mandamientos a mis niños bellos que tengo en la casa, y ellos llegan y se aprenden los 10 mandamientos a la perfección, y vemos que voy con el tercer mandamiento que dice que no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, ¿verdad? Y ahí vemos que ese es un mandamiento muy, muy hermoso, porque dice que no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Cuando vemos que muchas personas que roban, secuestran, matan, y vemos que se hacen 20 cruces para ir a robar, y esas personas que nunca han ido a una iglesia toman el nombre de Jehová en vano. Mis hermanos, si tuviéramos bajo la ley, esas personas estuvieran desaparecidas de la faz de la tierra, porque vemos que Dios es Dios santo, y con Dios no se juega, mis hermanos. Dios es un Dios de amor, un Dios de misericordia, y vemos que las personas juegan con ese mandamiento. Entonces ahí vemos que mi niño se aprendió el tercer mandamiento, ¿verdad? Qué bueno. Entonces ahí vemos que me dio una gran alegría. Entonces nos vamos al cuarto mandamiento, donde dice, acuérdate del día sábado para santificarlo. Otras palabras dice, acuérdate del día de reposo. Entonces aquí vemos que hay una perfección que nuestro Señor Jesucristo nos está dejando este día maravilloso, y se acordó de sus hijos, de la humanidad, ¿verdad? Y entonces vemos que Dios es amor, Dios es misericordia, y Dios está ahí siempre con su pueblo. Pero vemos que
que ese día, mis hermanos, el enemigo también ha hecho un desastre total. Ahí vemos que ha agarrado ese día y él llega inmediatamente, mis hermanos, como dice la carta de Daniel, que cambiará los tiempos y tratará de cambiar los tiempos y la ley, pero para Dios no va a poder, porque Dios es el Todopoderoso. Amén. Entonces ahí vemos, mis hermanos, que cuando Dios deja este día bello, el día sábado, para santificarlo, ¿verdad? Donde en nuestras casas manda a descansar a todo, a la hija, al siervo, a los animales, al criado, ¿verdad? A los extranjeros. A los extranjeros de las casas, ¿verdad? Entonces vemos que si nosotros, por ejemplo, tenemos un negocio, ¿cuál es el deber de nosotros? De trabajar de lunes a viernes y abrir en el primer día de la semana, que es el domingo, y estar ese día bello con nuestro Señor Jesucristo. Entonces vemos, mis hermanos, que es un día sagrado, un día bendito. Entonces vemos que este bello testimonio de mis hijos, cuando les estoy enseñando los 10 mandamientos, ellos me dicen: oye, papá, el día sábado es el día de reposo. Sí, hijo, lo que pasa es que el enemigo ha engañado a la humanidad. El enemigo ha hecho su día. Las personas piensan que el enemigo no tiene su iglesia. Sí, el enemigo tiene su iglesia. Así como Dios tiene la iglesia, el enemigo también. Hermano, recordemos que la iglesia, millones de iglesias que guardan el día domingo, están dirigidas por el enemigo. Da mucha tristeza, da ganas de llorar, pero es la verdad. Hermano, y esperemos que con este bello testimonio que tuve con mis hijos de enseñarles los 10 mandamientos, esperemos que muchas personas que están en el error, que están en la oscuridad todavía, en las tinieblas, que puedan salir a la luz admirable y guardar los 10 mandamientos por amor a nuestro Señor Jesucristo, que hizo el cielo, la tierra, el mar y la fuente de las aguas y todo el ejército que hay en ellos. Por eso, mis hermanos, nuestro Señor Jesucristo hace un gran llamado a esta tierra, y por eso Él no ha venido a esta tierra, porque las personas están equivocadas, están erróneas en este día de reposo, un día domingo que no aparece en la Biblia, mis hermanos. Que el único día que aparece en la Biblia es el día sábado, el día santo, el día bendito y sagrado que nos dejó nuestro Señor Jesucristo para estar con Él en comunión, mis hermanos. Qué hermoso, qué bello. Cuando mi hijo escuchó estas bellas palabras y me dijo: estoy alegre porque mi Señor me ha dejado un día para descansar. Amén. Y ahí vemos, mis hermanos, que cuando mi hijo descubre que el día verdadero de reposo era el día santo, él se alegró. Entonces, mis hermanos, cuando vemos y le explico yo a mis hijos, estos 4 mandamientos son una relación con Cristo y Cristo con nosotros, hijos. Acuérdense de eso. Cuando nuestro Señor Jesucristo redució los mandamientos, esa fue la reducción, esos 4 mandamientos. Ustedes le prestan atención y habla solamente de nuestro Señor Jesucristo. Cuando vamos a los 6 mandamientos que nos quedan, no habla del prójimo, ¿verdad? Entonces, cuando yo le digo: hijo, preste la atención a esto. Cuando nos vamos al 5.º mandamiento, dice que honra a tu padre y a tu madre, ¿verdad? Para que los días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. ¿No es bello, hijo? Cuando tú le das un beso a tu padre, un abrazo en la mañana. Y eso vale más que cualquier dinero, que cualquier oro, porque el padre está esperando es un abrazo, un beso de su hijo, y que su hijo vaya al colegio a estudiar y que disfrute de esa mañana, ese bello día que Dios nos regala, ¿verdad? Entonces, ¿qué hace el ser humano? ¿Qué hace el ser humano con este mandamiento, mis hermanos? El ser humano hace un desastre. El ser humano debe honrar a padre y a madre, no. Le dice malas palabras, le roba la licuadora, el televisor, porque han caído en lo bajo, en las drogas. Y entonces el enemigo ha hecho mucho desastre, mis hermanos, y da mucha tristeza con lo que está sucediendo. Entonces, mis hermanos, si las personas agarraran la Biblia, mis hermanos, y llegaran y le enseñaran los 10 mandamientos a sus hijos desde pequeños, yo le digo en esta hora y en este momento, mis hermanos,
que sus hijos van en buen camino y van a tener grandes bendiciones. Amén. Por eso amén. tenemos una gran tarea, mis hermanos, una gran tarea de enseñarles los mandamientos a nuestros hijos, porque Dios no descansa y Él sigue diciéndole a las familias del día de hoy que enseñen los mandamientos a sus hijos para que tengan grandes bendiciones, mis hermanos. Amén, amén. Entonces, cuando mi hijo ve que el quinto mandamiento es honrar al padre y a la madre, él se siente alegre. Oye, gracias porque mi Señor Jesucristo me dejó este mandamiento de honrar a padre y a madre. Entonces, cuando vemos que nos vamos al séptimo mandamiento, ¿verdad? Y Bueno, fíjate, Elio, lo siguiente, ¿no? Elio Tobar se ha emocionado en gran manera con el tema de hoy. Sabemos muy bien que el tema de hoy viene de la mano, Alexander, con el tema de la semana pasada, ¿cierto? Sí, señor. Y es que el tema de hoy lo titulamos El hombre de los 10 mandamientos. Y aquí, pues, hoy revelamos a Cristo como un hombre completamente obediente a la ley de su padre. Completamente obediente. Y fíjense este sueño que tuvo el amigo Tobar, este sueño donde él le dice, bueno, yo tengo que enseñarle a mis hijos los mandamientos. Y fíjate cómo Jesucristo, que estuvo en la tierra, Él cumplió y obedeció los mandamientos de su Padre. Gloria a Dios, ¿verdad? Nosotros quisiéramos, para que el Espíritu de Dios sea el que dirige este programa, tener una palabra de oración. Y quisiera pedirle a Alexander, pues el director de este programa, que nos ayude. Claro que sí, vamos a orar. Señor y nuestro Dios, bendito por los siglos, qué hermoso es saber que tú, Padre, colocas en el corazón de tus hijos esos sueños maravillosos en los cuales pones en sus corazones el deseo de enseñar a sus hijos, familiares, amigos, vecinos, a todo el que podamos, Señor. Amén. Tu palabra, los 10 mandamientos. Qué hermoso sería que cada ser humano pudiese tener este sueño y luego despertarse e ir a cumplir ese deber. Señor, por eso estamos acá en esta mañana compartiendo con nuestros oyentes un precioso programa titulado El hombre de los 10 mandamientos, haciendo referencia específica y exclusivamente a Cristo como un ser que descendió del cielo, era divino y se hizo humano para venir a este mundo a obedecer la voluntad de su Padre. Y vamos a tener con nuestros oyentes en esta mañana, a compartir con ellos varios textos de la Biblia donde la palabra de Dios nos demuestra que esto fue así, que Cristo fue un hombre que guardó los 10 mandamientos y que se gozó y se alegró en hacer la voluntad de su Padre. Amén. Gracias, Señor, por esta oportunidad de compartir con el hermano Elio y con todos los oyentes sobre este precioso tema. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo. Amén. Amén. Gloria a Dios, porque este es un tema que traerá interesantes preguntas, respuestas a estas preguntas interesantes, un tema controversial. Y así que no te apartes de la sintonía de Viene 103.3 FM, porque hoy serán abiertos tus sentidos. Alexander, ¿qué participación inicial tienes tú allí para el programa de hoy? Bueno, fíjense lo siguiente, vamos a compartir rápidamente nuestro acostumbrado bombardeo de textos, Ajá. en donde vamos a ver con la Biblia cómo es que el Señor Jesucristo cumplió los mandamientos de su Padre. Tenemos, por ejemplo, primera de Pedro, capítulo 2 y versículo 22. Dice así: el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Aquí está hablando del Señor Jesucristo. Él no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. También tenemos Juan 6:38. Dice: porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Otro precioso texto. Luego tenemos San Juan 4:34, donde Jesús les dijo: mi comida es que se haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra.
También tenemos Juan 5:30, donde dice, no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Entonces podemos ver en todos estos textos que la Biblia nos está enseñando que Cristo Jesús vino a este mundo a hacer la voluntad de su Padre. No, y es interesante, Alexander, porque así como en estos versículos podemos observar que Cristo vino a cumplir, no a abolir, sino a cumplir, ¿verdad, Helio? Entonces, nosotros podemos entender allí y vemos una parte en el Evangelio de Marcos, donde Jesús se encontraba discutiendo acerca de la resurrección, ¿no? Con algunos saduceos, líderes religiosos que afirmaban que no había resurrección después de la muerte. ¿Qué te parece, Helio? Oye, Así que fíjate que después que se quedaron atónitos con la respuesta coherente que le dio en el Mesías, allí en Marcos 12, surgió una pregunta más acerca del mandamiento más importante, ¿no? Y es que uno de estos saduceos, alguno de estos líderes religiosos, le pregunta a Jesucristo, óyeme, mira, ¿cuál es el mandamiento más importante? Y fíjense cómo leemos en Marcos capítulo 12, desde el versículo 28 hasta el versículo 31. Acercándose uno de los escribas, que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante al primero. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que esto. Interesante porque aquí había una interpretación de la ley según Jesús. Y es que recordemos que él, pues obviamente tenía en su mente, en su corazón, en su alma, los 10 mandamientos dados por su padre. Sin embargo, él interpreta y él ve más allá de la pregunta que aquel seduceo le quería hacer. Vio lo que aquel seduceo tenía en su corazón. Por eso, él resume en estos mandamientos, porque el amor también está intrínseco en los 10 mandamientos, como lo dijo nuestro amigo Helio anteriormente, que se emocionó y siguió engatillado ahí, no se quería el hombre a parar y darnos un chancecito. Pero fíjense, mis apreciados oyentes, que aquí nosotros vemos que Cristo indicó a la población, indicó a sus seguidores, a sus discípulos, que todo se basa en el amor. Y estos 10 mandamientos contienen el amor de Dios para con sus hijos, el amor del hijo hacia sus prójimos. Y es interesante ver cómo los 10 mandamientos definieron el amor. Años después, el apóstol Pablo escribió, el amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es amor. ¿Qué te parece? Eso lo encontramos en Romanos capítulo 13, versículo número 10. Bueno, el hermano, él le había quedado en el mandamiento 5 y así que a partir de este momento, entonces él continúa con el 6. Con el 6. Entonces, mis hermanos, como estamos enseñando a mi hijo los mandamientos número 6, entonces dice que el mandamiento número 6, vamos a la palabra de Dios, ya que oramos, mis hermanos. Entonces, vamos a abrir la palabra santa en este momento. Entonces, el mandamiento número 6 dice, no matarás, ¿verdad? Entonces, usted se pone a analizar a veces este mandamiento y dice, no matarás fácil, así como suena, no matarás. Entonces, muchas personas, mis hermanos, pueden matar a otra persona en un momentico con una mala mirada, con un pensamiento malo,
Un mal deseo. Un mal deseo. Entonces, un celo de un novio o algo, una novia. Muchas personas, millones de personas han perdido la vida. Entonces aquí vemos que este mandamiento es muy, muy importante. No matarás, porque podemos matar con el pensamiento, mis hermanos. Entonces yo se lo expliqué a mi hijo y mi hijo me dijo, oye papá, me siento alegre. Entonces entonces mi hijo dice, oye, no matarás. Y entonces esto fue una tarea, mis hermanos. Yo lo estoy ahorita diciendo fácil, pero no fue fácil. Enseñarle a mis hijos los 10 mandamientos, mis hermanos, fue una tarea de en la mañana, al mediodía y en la tarde, mis hermanos. Todos los días, mis hermanos, hasta que llamé a mis niños y los coloqué en fila y le digo, dígame los 10 mandamientos. Y el niño me dijo los 10 mandamientos a la perfección, gracias a nuestro Señor Jesucristo. Y gracias al trabajo que con la ayuda de nuestro Señor Jesucristo estuve ahí. Y el Señor tocó cada corazón y le dio la inteligencia y sabiduría de lo alto. Entonces, ahí vemos, mi hermano, que seguimos con el 7º mandamiento que dice, no cometerás adulterio. Imagínense ustedes, no cometerás. Entonces, a mí a veces le ha dicho a los hermanos que me da miedo ir a la playa. Porque en la playa las personas... No quieren vestirse. No, y casi las personas andan desnudos. Y entonces, no sé. No, y ya no hace falta ni ir a la playa. Ya en la ciudad eso es impresionante la falta de moral que hay. Entonces, mis hermanos, las personas que están en la playa parecen un ventilador. Ustedes los ven para allá y para acá, para allá y para acá. Entonces, imagínense ustedes que una persona vea a una persona y la ve y la ve. ¿Usted piensa que esa persona no cometió adulterio en su corazón? Sí, ha pecado, hermano. Entonces vamos a poner los pies sobre la tierra, que sí pecamos cuando salimos a las calles, mis hermanos. Y el enemigo es demasiado cochino, el enemigo es sucio, mis hermanos. Y es preocupante porque ese mandamiento nos dejó nuestro Señor Jesucristo, no cometerás adulterio en tu corazón, ¿verdad? Entonces ahí vemos, mis hermanos, que cuando... somos débiles, podemos caer en esa tentación de pecar, en ese mandamiento. Entonces hay que tener mucho cuidado, mis hermanos. Entonces nos vamos ahora en el mandamiento 8, ¿verdad? No cometerás adulterio, ¿verdad? Entonces, que aparece en el versículo 15. Entonces aquí vemos ese mandamiento, no cometerás adulterio, que significa no robarás, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, a veces a usted le pueden prestar una aguja, un lapicero, una cosa simple, mis hermanos. Mira, hermano Richard, este lapicero, ¿eh? Entonces, el hermano Richard, bueno, un ejemplo, me presta este lapicero. O yo voy a limpiar una parcela y el hermano me presta una escaldilla, un machete, un hacha. Entonces, pasan los años y nunca regreso a eso. ¿Qué piensan ustedes en su mente? ¿Qué es esto? Para mí es un robo. Porque si el hermano me está prestando las cosas y yo me voy para mi casa con el lapicero, no, este no vale nada. Delante de los ojos sí vale. O a lo mejor ese lapicero era especial del hermano Richard. Y yo me lo llevé para mi casa y nunca llamé al hermano Richard. El hermano Richard preocupado porque ese lapicero se lo había regalado su papá cuando tenía 8 años, 10 años, ¿verdad? Y era algo hermoso que él tenía y quería mucho su lapicero. Pero yo me lo llevé para mi casa y que delante de los ojos de Dios, ¿qué significa eso, hermano Richard? Robo. Un robo, hermano. Entonces, también... El enemigo de las almas pudiera colocar en la cabeza de aquella persona el pensamiento de que, se me olvidó. Y pasó el tiempo y como el dueño no me reclamó, pues yo dejo así, dejo tranquilo. Pero sabemos cuál es la consecuencia de eso. Entonces hay que tener mucho cuidado con los mandamientos, mi hermano. Una cosa simple, podemos perder nuestra vida. Entonces, por ejemplo, el hermano Alexander, ¿verdad? Me prestó la escardilla, el machete, y pasaron 15 años. Es parcerero de Alexander, ¿eh? Ajá. Oye, y yo tengo ese machete y esa escardilla en mi casa, pero yo nunca la regresé. ¿Qué es eso para ti, Alexander, en tu mente?
Claro, mire, y es una cosa tremenda porque eso es muy común, ¿sabe? Ese ejemplo que usted está colocando es muy común de personas que prestan algo y al que se lo prestó se le olvidó o no fue que se le olvidó, sino que se lo quiso quedar, pues. ¿Y cómo pasa eso? Y cuando usted hace la pregunta, ¿qué significa eso en la mente del que lo prestó? Muchas veces la gente queda hasta resentida con esa persona y con un mal pensamiento en su mente y en su corazón hacia esa persona que le quitó lo que él le había prestado. Viene la desconfianza. Sí, señor. Entonces hay que tener mucho cuidado con este mandamiento, mi hermano. Si usted algún día le ha sucedido esto, póngase a cuenta con nuestro Señor Jesucristo. Entonces, vamos ahora al 9º mandamiento, ¿verdad? No hablarás contra tu prójimo falsos testimonios, ¿verdad? Ok, muy bien, pero entonces Alexander va a decir unas palabritas y luego continuamos con el 9º mandamiento. Queridos oyentes, en este momento, para luego terminar el 9º y el 10º mandamiento, vamos a tener una preciosa pausa musical, un himno muy lindo que vamos a escuchar, titulado Dad gloria al Cordero Rey, el himno número 154. Y ya regresamos para seguir compartiendo con ustedes este interesante y maravilloso tema. Muy bien, nuestros queridos y apreciados oyentes, hemos regresado luego de escuchar este precioso tema para seguir compartiendo con ustedes, con Richard, con Helio, este hermoso tema de hoy que se titula El hombre de los 10 mandamientos. ¿Y a quién hace referencia ese hombre? Pues nada más y nada menos que a Cristo Jesús. Muy buenos días, dice por acá la hermana Nancy Maldonado, a ese bendecido programa Palabras de Vida. Que la dirección del Espíritu Santo sea con Alexander, Richard y Helio, quienes invitan al pueblo de Dios a guardar sus mandamientos. Amén. Bendiciones, Nancy Maldonado. Gracias, querida madre, hermana Nancy, por este precioso mensaje. Por acá reportando sintonía Xiomara Ramírez y María Ángel Soto, que se encuentran estudiando el repaso de la lección porque mañana graban en Bienes 103.3 FM. Maravilloso. Maravilloso. También tenemos acá sintonía de
Marisol Castillo de Mendoza. Un saludo muy especial para ella porque ella está allí como gerente en Maracama y siempre hay muchas situaciones. Alexander, el otro día fui y la visité y estaba turbada. Estaba así como Marta. Estaba angustiada, turbada. Mire, señor, bueno, tenía que hacer tantas cosas. El señal la estaba rondando por allí. Pero Dios te dice hoy, Marisol, que no va a permitir una prueba en ti que no puedas resistir. Quizás estás pasando por este crisol, pero gloria a Dios que en Cristo Jesús tenemos esperanza. Aférrate a la palabra de Dios. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo. Amén. También saludos allá en el Calvario a Victoria Mato, Luis Montañez y Ana Mejía, a Trapichito, María Clorio, Ender García y Franklin Díaz. Y en el Cercado, saludos a Damari Mato, Jesús Silvado y Joan Monrey. Qué bueno, amén. Voy a compartir 3 textos rápidamente para luego volver a darle el paso a nuestro hermano Helio para que termine con el 9º y 10º mandamiento que falta por mencionar. Dice acá en Mateo 5:17, hablando Cristo Jesús: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, porque vine fue a cumplirla. Así es. Luego tenemos Amén, Lucas, gloria a Dios. sí. Luego tenemos Lucas 6:12, donde dice una de las razones por las cuales el Señor Jesús tuvo tanto éxito en mantenerse en el camino de su Padre, en no desviarse nunca, y en que cuando el enemigo lo acechaba, no tenía poder sobre él, porque el Señor Jesucristo tenía una práctica preciosa que Él nos recomienda que nosotros también la tengamos, que nos da fortaleza, que nos da poder para vencer cualquier tentación. Y miren lo que dice Lucas 6:12. En aquellos días, Él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Una de las cosas que le permitía a Jesús mantenerse firme, lleno de poder para vencer al enemigo y mantenerse en los caminos de su Padre, era la oración. Y era tanto la oración, y era tanto esa comunión de Jesús con su Padre Celestial, esa intimidad que tenía con Él, que miren lo que pasó en una oportunidad. Dice Lucas 9, 28 y 29. Aconteció como 8 días después de estas palabras, que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo, y subió al monte a orar. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. Gloria a O Dios. sea que estamos viendo una relación, una intimidad entre Jesús y su Padre, que incluso en algún momento hizo que su rostro y sus vestidos resplandecieran. Qué bonito sería, hermano Richard, hermano Helio, queridos oyentes, que la intimidad, la comunión de nosotros con nuestro Padre Celestial, con nuestro amado Cristo y con el Espíritu Santo fuese tal que en algún momento también nosotros pudiésemos tener vestidos y rostros resplandecientes. Ese es el llamado que nos hace el Señor, la invitación a que vivamos orando, pasando tiempo de calidad con Él, deleitándonos en su palabra, para poder también ser hombres y mujeres que podamos estar siempre allí firmes en los caminos del Señor y guardando sus mandamientos. Bueno, fíjense que a mí me gustaría recalcar, continuando con el tema de Marcos capítulo 12, ¿no?, que hablamos anteriormente, y es que en el versículo 32 y 34 vemos cuando viene un escriba. Antes era un saduceo, ahora viene allí un escriba y le dice al Señor lo siguiente. Recuerda que estamos en Marcos capítulo 12, versículos 32 al 34. Y dice, entonces el escriba le dijo, bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él.
y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba en preguntarle. Fíjate que estábamos en una escena, y esto es interesante, una escena en la cual Jesucristo estaba rodeado de estos saduceos, de estos escribas, de hombres letrados, ilustrados, de hombres con aquellas apariencias, con aquellos trajes largos y con todas estas decoraciones. Y entonces hombres de la ley, pues vamos a verlo así en su tiempo. Y estaban allí haciéndole preguntas a Jesús, pero viene este escriba y le dice: bien has dicho, cuando resumió aquellos 10 mandamientos en aquellos 2 grandes mandamientos donde el centro de todo es el amor. Pero observemos algo interesante en este último versículo que mencioné: y ya ninguno osaba en preguntar. ¿Por qué creen que sucedía esto? Porque había en Jesús esta sabiduría tan enorme que aquellos hombres quedaron apabismados, quedaron atónitos. Y entonces, así que Jesús preguntó, como dicen los escribas, que el Cristo es hijo de David. Fíjense, Jesús hizo una pregunta interesante, porque después de revelar esto, ya en el versículo número 38 al 40 de Marcos 12, Jesús también enseñó: guardaos de los escribas, que gustan de andar con larga ropa, fíjense, y aman las adulaciones en las plazas, y las primeras semillas en las sinagogas, y los primeros asientos en las cenas, que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones. Esto recibirán mayor condenación. Tremendo. Interesante cómo pues Jesús explicaba sobre cómo obedecer los mandamientos, sobre cuáles eran los mandamientos, y daba ejemplos allí a su pueblo de lo que no se podía hacer, como en este caso estos escribas. Y fíjense la parte interesante donde dice: estos recibirán mayor condenación. Así que entonces vemos que Jesucristo cumplía la ley, guardaba la ley, respetaba y obedecía al Padre. Y recuerdo yo esa ocasión allí en el Getsemaní, cuando él estaba orando, como estabas mencionando tú, Alexander. Él dijo: Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, pero hágase tu voluntad y no la mía. O sea, él obedecía la voluntad del Padre. Él guardaba las leyes que su Padre le daba, ¿verdad? Y que se las entregó en tablas a Moisés. Entonces, de esas leyes habíamos quedado en la sesión anterior en la ley número ¿cuál, Helio? Número 9. Número 9. Entonces Helio nos va a seguir exponiendo sobre esto, porque estamos hablando hoy el tema: el hombre de los 10 mandamientos. Amén. Entonces seguimos, radio que nos escucha en toda Venezuela, en todo el mundo. Entonces seguimos aquí, mis hermanos, con el versículo 16. No hablarás contra tu prójimo falsos testimonios. Entonces aquí vemos, mi hermano, que es preocupante, ¿verdad? Éxodo 20, del 3 al 17. Entonces es preocupante porque a veces muchas personas, mis hermanos, están pendientes del prójimo, o sea, asoman por las ventanas. En el mismo templo comienzan los hermanos, caen en tentación de hablar del otro hermano. Y dice que cuando nosotros hablamos de otro hermano, desnudamos la presencia de Dios, ¿verdad? Porque cada hermano ya es santo y al ver un santo vea la imagen de Dios, ¿verdad? Y entonces hay que tener mucho cuidado con este mandamiento, mis hermanos, porque en la carta de Pablo nos recomienda que dice que la lengua hay que frenarla, ¿verdad? Porque si no la frena, es como que usted encendiera puede causar un gran incendio. Un gran incendio y no puede apagarlo, ¿entiende?
Entonces hay que tener mucho cuidado porque a veces se han destruido muchas iglesias, muchos grupos por estos problemas del enemigo, que el enemigo puede utilizar hasta los mismos hijos de Dios en la casa del Señor y por eso han destruido grupos pequeños, iglesias grandes, se han ido abajo por culpa del enemigo, ¿entiendes? Porque el enemigo, así como utilizó a Judas, a Pedro, también nos puede utilizar a nosotros mismos, ¿entiendes? Entonces hay que tener mucho cuidado con este mandamiento. Y si algún hermano ha caído en la trampa de Satanás de violar este mandamiento, bueno, tenemos uno que nos perdona, que es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Sí, Entonces, fíjate, Elio, que ajá. el dar falso testimonio es otra forma de ser deshonesto. Este noveno mandamiento, el dar falso testimonio contra mi prójimo, que Jesucristo mismo dijo, mira, ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, ¿cómo yo voy a hablar un falso testimonio contra mi prójimo? Entonces es preocupante, ¿verdad, hermano Preocupante, Richard? sí. Entonces, este mandamiento nos lo dejó nuestro Señor Jesucristo para ponerlo por obra, pues para que nos vaya bien, pues, y tengamos bendiciones y cada día vivir una vida santa, una vida apartada de todas las cosas malas. Entonces, mis hermanos, entonces nos vamos ahora al 10º mandamiento, ¿verdad? Donde dice, no codiciarás la casa de tu prójimo, que significa no envidiarla, ¿verdad? Entonces, ¿qué puede suceder con nuestros hermanos, con nuestros amigos que, por ejemplo, vaya a visitar la casa de Richard y Richard tenga una buena nevera, un buen carro allá, y comiencen los hermanos, ay, véndeme esto, véndeme aquello, y esto? No, el Señor dice que no hagamos eso, porque eso significa envidiar. Y la envidia, mis hermanos, es lo peor que hay en este mundo. Mis hermanos, hay que tener mucho cuidado con este mandamiento, porque el Señor dice, pedí y yo les daré. Amén. El mundo es como una escalera, mi hermano. Ustedes se ponen a analizar la escalera y usted va subiendo lentamente. Así, cuando uno comienza con un matrimonio, uno llega, como dice Job, desnudo vine y desnudo me voy. Así mismo es el matrimonio. Uno llega solito al matrimonio y comienza a subir esa escalera. Y comienza uno a trabajar y a andar por el camino angosto, por la puerta angosta. Y el Señor va proveyendo todo y proveyendo todo. Pero no es que uno va a tener todo en el mismo momento, no. Es como el Señor lo quiere. Entonces, ¿qué sucede con este mandamiento? Que también tenemos que analizarlo, porque puede un hijo de Dios caer en la trampa del enemigo y envidiar los bienes ajenos del prójimo. Sí, Elio, y es que el codiciar o envidiar algo que pertenece a otra persona daña el alma. Puede consumir nuestros pensamientos y asediarnos con constante infelicidad e insatisfacción. Y a menudo lleva a otros pecados y a las dudas. Porque cuando tú estás en ese proceso de codiciar, de envidiar, y quizás lo haces sin querer, Elio, lo hace de manera natural, así como hay personas que son cleptómanas, que roban y no saben que están robando. Y esto es tremendo, pues. Así como haces eso, a menudo a estas personas que tienden a codiciar, esto lo lleva a otros pecados, a otras deudas. Y pues se involucran más en la desobediencia al Señor. Entonces, hermano Alexander, ¿qué opina usted de este mandamiento, el último mandamiento que nos dejó 10, el número 10? ¿Qué opina usted de este mandamiento, hermano Alexander? Sí, fíjese que la ley de Dios es preciosa y a veces uno se lamenta de que hay personas, hay hermanos incluso dentro de la iglesia que no han entendido realmente el propósito de la ley. La ley tiene una cosa interesante, que es que ella aparentemente, cuando la persona entiende mal la ley, siente como que le está reprimiendo, le está diciendo, tú no puedes hacer esto, no debes hacer esto. Es como algo que te quiere meter por un carril ahí obligado
entonces tú tienes deseos y tienes cosas y tienes ganas de hacer cosas, pero la ley te dice no lo hagas. Y entonces la gente comienza a ver la ley como algo malo, como algo que te reprime, ¿verdad? Te reprime tus deseos, tus ganas de algunas cosas. Pero si uno analiza la ley a profundidad y de verdad el espíritu correcto que tiene la ley y para qué Dios dejó la ley viene siendo una protección. Es una protección en todo sentido, es un escudo que te ampara y te protege de sufrir y de que te causes daño incluso a ti mismo, de que te destruyas, de que en algún momento llegues a degradarte de tal forma que llegues hasta el fondo y ya no tengas cómo salir de allí. La ley es una protección que te cuida de muchas cosas. Por ejemplo, una persona hablando de ese último mandamiento que codicia, y entonces esa codicia con el tiempo llega a ser una enfermedad y te lleva de repente a robar. Y entonces cuando robas te descubren y terminas cayendo en la cárcel. Pierdes tu libertad, entonces pasas una cantidad de años de tu vida en la cárcel, y todo comenzó muchos años atrás con una pequeña codicia. Entonces, ¿qué es lo que Dios te está queriendo decir con la ley? Yo te quiero cuidar, yo te quiero proteger, yo quiero que tú seas feliz. Y todos estos mandamientos que yo te doy no es para reprimirte, es para cuidarte y protegerte de que en el futuro no vayas a cometer un gran error que te pueda causar mucho dolor. ¿Sabe qué me llama la atención? Quiero compartir esto rápidamente para que ustedes también sigan dando sus opiniones. Por ejemplo, el Salmo 119, 97 dice un texto que es muy hermoso y me gusta mucho. Dice: oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día en ella es mi meditación. Y hablando de esto, ya haciendo referencia a Cristo como el hombre de los 10 mandamientos, esto me hace recordar, y seguramente esto era uno de los versículos favoritos del Señor Jesús, incluso de niño, cuando su madre María le mostraba y le enseñaba la palabra de Dios, porque fíjense este detalle que aparece en el libro de Lucas. En el libro de Lucas, el capítulo 2, relata que una vez María y José con el niño fueron a Jerusalén al templo a adorar. Y cuando ellos ya venían de regreso, no encontraron al Señor. Y al Señor, el niño estaba perdido. ¿Y dónde está Jesús? ¿Qué habrá pasado? Y mire, lo buscaron y no lo hallaron. Llega un día, pasó un día, y entonces dice el versículo 45 del versículo 2, pero como no lo hallaron, regresaron a Jerusalén y le buscaban. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio, esto me impresiona mucho, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron, se sorprendieron, y le dijo su madre: hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí que tu padre y yo te hemos buscado con mucha angustia. Y entonces él les respondió, me encanta la respuesta del Señor: ¿por qué me buscabais? ¿No sabías acaso que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? O sea, yo creo que esto es una expresión que nos aclara de una manera total y contundente que Cristo era el hombre de los 10 mandamientos. Amén. Así Gloria es. a Dios. Ahora, sin embargo, Alexander, hay personas que piensan que Jesucristo vino para reemplazar esos 10 mandamientos, ¿no? Muchos protestantes piensan que cuando Cristo vino a la tierra, entonces ya los mandamientos quedaron abolidos, sobre todo por unos nuevos, o sea, por los mandamientos de Jesús. Y esta idea a menudo se basa en algunos pasajes del Evangelio de Juan que son mal interpretados, donde Cristo dice que sus seguidores deben guardar mis mandamientos. Veamos 3 versículos que lo mencionan. Juan 14:15. Si me amáis, guardad mis mandamientos, dijo Jesucristo. Juan 14:21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama. Y el que me ama será amado ¿por quién? Por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré a él. Y luego tenemos Juan
15:10. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, y como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Así mismo, ¿ve? Fíjense cómo aquí se está afirmando que Jesucristo guardó los mandamientos de su Padre. Pero entonces él dice, bueno, si tú guardas mis mandamientos y permaneces en mi amor, así como yo también guardé mis mandamientos y permanezco también en el amor de mi Padre. Entonces, luego esta afirmación se complementa con Juan 13:34, donde Jesús explica: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Y aquí es donde viene la conclusión, y es que Cristo vino para librarnos de los restrictivos mandatos del antiguo pacto y los reemplazó con el sencillo mandamiento de amar. Es la conclusión errónea a los cuales muchos llegan, de que Cristo abolió los 10 mandamientos, y sabemos que no es así. Analicemos 3 sencillos puntos para entender lo que en realidad sucedió. El primer punto: el mandamiento de amar no era nuevo. Simple y llanamente Jesucristo dijo eso. ¿Por qué? Porque ellos tenían allí los 10 mandamientos. Ellos sabían la historia de Moisés, allí cuando Dios mismo esculpió con su propio dedo los 10 mandamientos en tablas de piedra. Pero ¿qué sucedía? No obedecían. Por eso la Biblia dice: bienaventurado el que no vio y creyó, porque ellos vieron todos aquellos acontecimientos. Y el pueblo de Israel, que estaba allí junto con Moisés, ¿qué hicieron? Un becerro de oro. Y lo adoraron y lo alabaron y le hicieron cosas allí, ¿verdad? O sea, ellos estaban viendo, veían las señales, veían los prodigios, veían cuando Moisés subía a la montaña y los relámpagos y el trueno cuando Dios hablaba con ellos. En una oportunidad incluso Dios le habló al pueblo y ellos se asustaron. Le dijeron: no, que ya no nos hable a nosotros, Moisés, que te hablen a ti y luego tú nos dices a nosotros. Qué tremendo, ¿verdad? Ellos tenían esa oportunidad. Ahora, la creencia de que Cristo reemplazó los antiguos mandamientos por uno nuevo se basa en un gran malentendido. Generalmente se piensa que el Antiguo Testamento muestra a un Dios duro y restrictivo, mientras que el Nuevo revela a un gentil y amable Jesucristo, reemplazando la ley de su Padre por el mandamiento del amor. Uno de los problemas de esta idea, sin embargo, es que ignoran el hecho de que el amor no era un mandamiento nuevo. Vemos en el Antiguo Testamento muchas citas que nos dicen y nos hablan del amor. En Levítico 19:18, Dios le enseña a Israel del Antiguo Testamento cómo vivir, diciendo: no te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Ve? Entonces aquí hay un énfasis añadido. Ya no era el hecho del amar, no era algo nuevo. Y hablando a través de Moisés, les reiteró a los israelitas que debían amarse unos a otros. Muchas oportunidades en el Antiguo Testamento hablan sobre ello. Podemos mencionar Deuteronomio 5:10: y que hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Deuteronomio 6:5: y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con toda tu fuerza. Interesante, ¿verdad? Tenemos Deuteronomio 7, 8 y 9, donde dice: sino por cuanto Jehová os amó. Imagínense, ¿quién los amó? Jehová. Entonces, quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre, cuando ellos estaban allí esclavos en Israel, de la mano de Faraón, rey de Egipto. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Más claro que el agua. Y luego tenemos Deuteronomio 10:19: amaréis pues al extranjero,
porque extranjero fuiste en la tierra de Egipto. Aquí le está diciendo, ¿cómo tú no vas a amar a un extranjero si tú mismo fuiste un extranjero y yo por amor te saqué de esa tierra de Egipto? Fíjese, Deuteronomio 11:13 nos dice, si obedeceres cuidadosamente a mis mandamientos que yo os prescribo hoy, amando a Jehová nuestro Dios y sirviéndole con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, allí lo ves. Si obedecieres, guardando, amando a Jehová, sirviéndole con el corazón. Entonces vemos claramente que el punto, que el amor, ¿verdad?, no fue introducido por Cristo Jesús cuando vino a este mundo. El amor venía desde el mismo momento de la creación. Y fíjese Juan 3:16, ¿ah? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único Hijo, aquel Hijo, único Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Así podemos entonces yo mencionar más adelante, para darle participación a mi amigo, los otros dos puntos bajo los cuales estaremos hablando de que Jesucristo no vino a abolir la ley, de que este hombre de los 10 mandamientos más bien vino a cumplirla y a dar ejemplo a todo lo demás. Alexander. Amén. Vamos a ir a nuestra segunda pausa musical. Vamos a escuchar el himno Señor mi Dios, el himno número 69. Y regresamos para seguir compartiendo con ustedes y con nuestro hermano Helio. Quiero dejar un mensaje al aire, Richard, escúchalo bien, para que cuando vengamos de regreso después del himno, podamos ayudar a esta amiga que nos está pidiendo ayuda aquí en este mensaje. Miren lo que dice. Hola, muy buenos días, me llamo Milagros. Tengo un tiempo escuchando la emisora y me gustaría ir a una iglesia, pero no sé dónde queda una, cerca de mi zona. Vivo en la urbanización Santa Cruz, frente a la Intercomunal Guarenas Guatire, frente al Emporium. Entonces correcto. Vamos a escuchar el himno y de regreso vamos a ayudar a esta amiga para nombre? que sepa Milagros, para que sepa dónde puede encontrar cerca de allí una iglesia adventista para que comience a visitarla porque tiene el deseo de hacerlo. Lo dejamos entonces con el himno 69, Señor mi Dios. Señor mi Dios, al contemplar los cielos y astros mil girando en derredor, y al oírte en retumbantes truenos, y al contemplar el sol en su esplendor, te amo y proclamo por tu gran poder, cuán grande eres, oh Jehová. Te exalto a ti con toda mi alma y ser. Grande eres tú, grande eres tú. Al contemplar arroyos y florestas, los pajarillos oigo en su cantar, y alrededor percibo mil bellezas, y brisa suave viene a refrescar. Te amo y proclamo por tu gran poder, cuán grande eres, oh Jehová. Te exalto a ti con toda mi alma y ser. Grande eres tú, grande eres tú. Y cuando pienso en ti, Señor querido, quien por mis culpas en penosa cruz dolor sufriste que hombre no ha sufrido, cuánto
Yo te quiero, amado y buen Jesús, te amo y proclamo por tu gran poder, cuán grande eres, oh Jehová. Te exalto a ti con toda mi alma y ser, grande eres tú, grande eres tú. Y cuando vengas en brillante gloria, me llevarás con gozo a mi hogar. Te alabaré por darme la victoria, tu gran poder y gloria he de cantar. Te amo y proclamo por tu gran poder, cuán grande eres, oh Jehová. Te exalto a ti con toda mi alma y ser, grande eres tú, grande eres tú. Muy bien, nuestros queridos y apreciados oyentes, hemos regresado para nuestra última sección del programa, pero dejamos una incógnita al aire. Nuestro hermano Richard Ramírez va a ayudar a nuestra querida amiga y oyente Milagros para que ella sepa dónde queda una iglesia adventista cerca de donde ella vive. Muy bien, Milagro, estás ubicada allí frente al Emporio, ¿no? En el sector Santa Cruz. Así que las alternativas que te quedan más cercanas a tu localidad, allí mismo enfrente, un poquitico más adelante, tienes el sector del Milagro. Allá hay una iglesia adventista, en Los Naranjos una iglesia adventista y en el Boulevard de Guatire tienes la iglesia central de Guatire. Muy bien, entonces, querida amiga Milagros, no sabemos pues si necesitas ir en transporte público o tienes vehículo, pero allí en Los Naranjos está la iglesia, también está incluso en la misma intercomunal, ya casi llegando a La Rosa. Cuando vienes hacia acá te podrás encontrar también Las Nereidas y Los Mangos, también las iglesias adventistas, Las Nereidas y Los Mangos. Y aquí en el Boulevard de Guatire, que es donde estamos ubicados, también la emisora donde estamos actualmente, está la iglesia central de Guatire. De todas maneras, como tienes el número de la emisora, cualquier cosa, mantente siempre con nosotros escribiéndonos hasta que, logres hallar la iglesia más cercana y pues comiences a disfrutar de estas maravillosas enseñanzas. Bueno, querido amigo Elio, el pase es suyo ya en esta última sesión del programa para que comparta sus últimas enseñanzas con nuestro querido público. Bueno, radio oyentes, que Dios me los bendiga a todos. Seguimos con la palabra de vida, palabra santa, palabra de Jehová de los ejércitos. Entonces, mis hermanos, seguimos entonces aquí. Nuestro Señor Jesucristo tiene una orden a Moisés. Entonces, vemos que Moisés se acercó, ¿verdad?, hacia Dios, pero primero duró 40 días y 40 noches en ayuno y oración, mis hermanos, para poder obtener los 10 mandamientos. Entonces vamos a la palabra de Dios, mis hermanos. Primero vamos a un bello versículo que me gusta mucho, que es en Deuteronomio 5:29, que dice: ¿quién diere que tuviese tal corazón que temiese y guardase todos los días todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos le fuese bien para siempre? Imaginen ustedes lo que está diciendo nuestro Señor Jesucristo: a ellos y a sus hijos le vaya bien y tengan grandes bendiciones. Entonces, mis hermanos, cuando nosotros guardamos los mandamientos por amor a nuestro Señor Jesucristo, no por amor al hombre, analicen eso, sino por amor a nuestro Señor Jesucristo, que fue el que hizo el cielo, la tierra, el mar y la fuente de las aguas y todo el ejército. Entonces nosotros, cuando guardamos los mandamientos, los guardamos es por amor a nuestro Señor Jesucristo, y Él lo merece todo porque murió en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros,
para el perdón de los pecados y obtener la vida eterna. Gracias a su gran misericordia, mis hermanos, estamos vivos hoy. Amén. Entonces, mis hermanos, cuando nos vamos a la carta de Éxodo, ¿verdad? En el libro de Éxodo 34, 27 y 28 nos habla nuestro Señor Jesucristo, mis hermanos. Mira lo que nos dice. Y Jehová dijo a Moisés: escribe tú estas tablas, porque conforme a estas palabras que he hecho pacto contigo y con Israel. Entonces aquí está dando una orden. Ustedes a veces les preguntan: ¿quién escribió las tablas? Las personas de Dios con su propio dedo. Sí aparece. Entonces en Éxodo 31, 18 sí aparece que Dios escribió esas bellas tablas con su propio dedo. Entonces aquí vemos, mis hermanos, como lo nombró el hermano Richard hace ratico, que cuando nuestro Señor Jesucristo tenía comunión con Moisés para entregar las tablas, el pueblo se contaminó ¿con qué? Con el becerro de oro. Entonces ahí vemos, mis hermanos, que este pueblo no aguantó un poco. No aguantó ni siquiera 40 días cuando ese pueblo, mis hermanos, vio que Dios hizo grandes maravillas, grandes milagros, los libró de las plagas de Egipto. Ahí vemos, mis hermanos, que este pueblo estaba enfermo, mis hermanos, estaba enfermo. Así como este pueblo estaba enfermo en aquellos tiempos en Egipto, hoy también hay un pueblo enfermo en esta tierra, mi hermano. Aquellas personas que están guardando ese día erróneo, ese domingo. Ese pueblo está enfermo, igual que este pueblo que le sucedió cuando vio los grandes milagros que hizo Jehová de los ejércitos, que le abrió el mar rojo, mis hermanos. Le daba una nube para que el sol no los quemara, le daba el pan, el maná, mis hermanos. Vieron tantos milagros estas personas y ni siquiera, mis hermanos, no tuvieron una comunión con nuestro Señor Jesucristo, ni siquiera 40 días, mis hermanos. Cuando esas personas hablaron con Aarón y le dijeron que Moisés se había perdido, que se había desaparecido. Entonces, mis hermanos, cuando vemos este pueblo que quería hacer lo que ellos querían, pues estaba el yo en su corazón. Ahí vemos que cuando está el yo en nuestro corazón, todo sale mal. El pueblo obtiene maldiciones. Entonces, para nosotros obtener bendiciones, ¿qué debemos hacer? Obedecer, ¿qué? La palabra de Dios, palabra Amén. Santa. El Señor nos dijo en el futuro, nos habla hoy: escudriñad las Escrituras, porque en ellas son las que tenéis la vida eterna. Ellas son las que dan el testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, mis hermanos, si una persona tiene una Biblia y la tiene como un periódico y abre el Salmo 91, ¿usted cree que esa persona se va a salvar? No, hermano. Esa persona está lejos de la salvación. Esa persona tiene que agarrar esa Biblia con mucho amor y leerla página por página diaria, para que usted vea que va a obtener grandes bendiciones, usted y toda su familia. Amén. Porque Dios es un Dios de bendición, hermano. Entonces, hermanos, los invito a cada día leer la palabra de Dios, leerla y leerla hasta que Cristo venga, porque la palabra de Dios es la que nos va a salvar, hermano. El hombre no te va a salvar es Jesucristo. Amén. Amén. Entonces, cuando seguimos escudriñando las Escrituras, y yo me voy más adelante de la palabra de Dios, mis hermanos, y tengo una gran sorpresa. Y esta gran sorpresa, mis hermanos, donde nos lleva en Deuteronomio 6:6. Vamos a la palabra de Dios, mis hermanos, en Deuteronomio 6:6, ¿verdad? Deuteronomio 6:6. ¿Qué nos dice Deuteronomio 6:6? Aquí tenemos: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Amén, ¿verdad? Qué maravilloso. Entonces, no solamente eso, mira lo que dice luego: y las repetirás a tus hijos y las
y les hablará de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Entonces, mis hermanos, cuando yo estoy escudriñando las escrituras y veo esta gran sorpresa, yo digo, oye, Señor, tengo una tarea grande, Padre. Entonces, mis hermanos, como lo sigo contando el testimonio de que cuando salgo y enseño al grupo pequeño mío de Alto de Tomás los mandamientos, le digo, hermano, comiencen a leer Éxodo, ¿verdad? 20, del 3 al 17, hermano. Apréndase los 10 mandamientos porque tenemos una tarea grande. Entonces, cuando me invitan a predicar en la iglesia de Huerta del Águila, mis hermanos, y llevo el mensaje de los 10 mandamientos y le coloqué el título, El hombre de los 10 mandamientos. Entonces, los hermanos, oye, los 10 mandamientos. Entonces le cuento un testimonio que cuando yo llegué a la iglesia adventista del séptimo día, mis hermanos, usted sabe los mandamientos que me sabían. Los mandamientos de la iglesia católica. Imagínense ustedes, yo estaba más perdido que el hijo de Lola. Entonces ahí vemos, mis hermanos, que cuando ahí llegó el pastor del distrito, me recuerdo que se llama Pérez, y entonces él dice, bueno, yo quiero que todos los ancianos digan los 10 mandamientos. Imagínense ustedes. Y yo era nuevo, anciano nuevo en Alto de Tomás, en un grupo pequeño. Y yo no me sabía los 10 mandamientos, hermano. Y yo estaba asustado, yo estaba temblando, hermano. Y yo le pedía, Señor, no me deje pasar vergüenza, que no me llamen a mí, Señor. Que yo con esta lección, yo desde hoy comienzo a estudiar los 10 mandamientos. Y llamaron al hermano Dani en ese momento. Y el hermano, gracias a nuestro Señor Jesucristo, que ya el hermano Dani ya tenía 2 años ya en el evangelio, y entonces él ya se había aprendido los 10 mandamientos, entonces los dijo a la perfección. Bueno, y entonces pasó las cositas y como que el Señor me oyó y dijo, no, hijo, yo no te voy a dejar pasar vergüenza, apréndete los 10 mandamientos para que tú puedas también predicarlo. Amén. Amén. Entonces sentí una gran alegría, mi hermano, cuando leí esta carta que la acaba de leer el hermano Richard ahorita, donde dice que nosotros tenemos una gran tarea de enseñarle a nuestros hijos los mandamientos en la mañana, en el mediodía, en la noche. Entonces que los escribimos en las paredes, lo coloques en los frente a tus postos, ojos. los coloques. Bueno, si tienes una computadora, la computadora tiene una tablita bien bonita. Colócale los 10 mandamientos y recuérdalo siempre y estúdialo todos los días, para que tú veas que tus hijos y la nueva generación van a tener grandes bendiciones. Amén. Porque Gloria a Dios. Esta tarea, mis hermanos, es una tarea grande. Porque esto, mire, cuando fui a Huerta del Águila y le pregunté a los hermanos, los que se saben los 10 mandamientos, que levanten la mano. Mis hermanos, para sorpresa, que habían, esa iglesia es madre y hay como 48, 50 hermanos. Y levantaron la mano. Por ejemplo, ese era un miércoles, habían menos hermanos, pero hay más. Entonces, lo que levantaron la mano por sorpresa, hermanos, fueron 2 hermanos. Imaginen ustedes. Entonces, quiere decir, mis hermanos, que el pueblo de Dios también tiene pereza para aprenderse los 10 mandamientos. Entonces, mis hermanos, cada vez que voy a predicar por todas las iglesias, le dejo una tarea. Fui para Brisanaco. Los hermanos que levantaron la mano también 2 hermanitos, una iglesia madre. Entonces le dejé la tarea también que los niños, que cuando regresara, que supieran los 10 mandamientos todos. Entonces tengo la sorpresa que le dije también a Huerta del Águila le dejé la misma tarea. Y ellos, cuando fui, ya estaban preparados, hermano. Ya todos los hermanos ya estaban hechos unas hojillas. Eso cortaban por todos lados. Entonces, cuando yo le voy a predicar, le digo, oye, yo en mi iglesia madre, porque es mi iglesia, yo dejé una tarea de los 10 mandamientos. Que levante la mano, ¿quién se sabe? Todos. Qué bello, ¿verdad, hermano? Qué bonito. Qué bello cuando un pueblo de Dios es obediente a la palabra. Entonces, mis hermanos, aquellos hermanos que están confundidos,
que están ahí luchando, que están yendo a una iglesia que nombran el nombre de Dios, pero que no guardan los mandamientos, mis hermanos, nuestro Señor Jesucristo nos hace un llamado grande, para que cuando Él venga por segunda vez a esta tierra, que muy pronto vendrá, pero cuando esas iglesias que están equivocadas y guarden el día de reposo, que aparecen los 10 mandamientos, mis hermanos, Cristo viene. Amén. Amén. Porque ese hueco que Satanás hizo en el cielo, que se trajo la tercera parte del cielo, son esas personas que están aguardando ese día equivocado, mis hermanos. Entonces, ¿qué llamado nos hace nuestro Señor Jesucristo en el día de hoy, mis hermanos? Que esas personas que están ahí luchando, que hablen con Dios, que Dios le va a dar la respuesta. Amén. Amén. Porque es el todo, por eso. Para Dios todo es posible, mis hermanos. Entonces son millones de personas que están equivocados, mis hermanos, en esas iglesias. Y mis hermanos, aquí tenemos el mensaje de los 3 ángeles. También nos habla de que Dios tiene su iglesia y tiene su nombre en la palabra de Dios. Entonces, aquella persona que anda buscando la iglesia verdadera, nuestro Señor Jesucristo hoy le va a aclarar la iglesia verdadera. Amén. Amén. Entonces, mis hermanos, cuando nos vamos a Apocalipsis 12:17, ¿verdad? El hermano Richard nos va a ayudar, ¿verdad? Donde ¿Cómo no? Apocalipsis 12:17. capítulo 12, versículo 17. Ajá. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Este es el versículo favorito de Alberto Río, y es que Alberto Río y Ana Teresa también están en sintonía, y ellos incluso dejan acá un versículo, Eclesiastés 12:13. Por aquí lo tengo. ¿Sí? ¿Y cómo dice, Alexander? Dice así. Bueno, y de paso saludos a mis hermanos Ana Teresa y Alberto. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Amén. Amén. Entonces aquí vemos que ¿a quién le va a hacer guerra Satanás? A la mujer. ¿Y qué es la mujer en profecía? La iglesia. La iglesia. Entonces, ¿quién tiene el don de profecía? ¿Qué es el don de profecía? Muchos hermanos se preguntan, ¿qué es el don de profecía? Entonces, mis hermanos, tenemos una tarea muy grande, ¿verdad? De aprendernos los 10 mandamientos, que es el don de profecía, ¿verdad? Y entonces, bueno, entonces seguimos. Entonces tenemos otro gran versículo en la Biblia que aparece ahí mismo en Apocalipsis 14:12. Y el hermano Richard nos lo va a leer en este momento, ¿verdad? Muy bien, Apocalipsis capítulo 12, versículo 14, ¿correcto? Capítulo 14, versículo 12. Al revés, 14, 12. Ajá. Muy bien. Y nos dice la palabra del Señor. Apocalipsis 14, 12. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Entonces, mis hermanos, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Ahí está la verdadera iglesia de Cristo, mis hermanos. Si usted andaba buscando la verdadera iglesia, aquí está en la palabra santa, palabra de Jehová de los ejércitos. Mis hermanos, y si algún hermano tiene algún pensamiento, como decía el hermano Richard, que muchas personas dicen, no, los mandamientos fueron borrados, fueron clavados en la cruz. Hoy nuestro Señor Jesucristo nos va a testificar con el Nuevo Testamento, palabra santa, mis hermanos, en el versículo en 1 de Juan 2:4. Vamos, hermano Richard, y nos hace el gran favor de leer esa bella carta. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 4. El que dice, yo te conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él.
Entonces aquí está testificando el Nuevo Testamento, mi hermano, en Primera de Juan. No es palabra de Richard, ni de Helio, ni de Alexander, sino palabra de Jesucristo. Cuando habla con nuestro hermano Juan y le dice estas bellas palabras: el que no guarde los mandamientos, Juan, está el mentiroso y la verdad no está en él. Mi hermano, esto es preocupante, esto da tristeza, da ganas de llorar, mis hermanos, porque el enemigo ha engañado mucho a las personas, mis hermanos. El enemigo se ha guiado mucho, el enemigo ha utilizado a personas hermosas, bellas, inteligentes, y son buenos en el evangelio, buenos obreros, pero hay un gran problema, mis hermanos, y el problema es que no guardan los mandamientos de Dios. Quieren guardar 9 y el 4.º mandamiento quieren borrarlo. Y más adelante después le vamos a dar esa bella carta donde Pablo nos dice, ¿verdad?, que el que borra uno, lo borra todo, ¿verdad? Entonces vamos a seguir, mis hermanos. Entonces, cuando nuestro Señor Jesucristo aclara también ahí en esa carta de Juan, en Primera de Juan 2:7, y el hermano Richard en este momento nos la va a leer para que ustedes vean que nuestro Señor Jesucristo aclara todo. Hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Amén. Amén. Entonces, mis hermanos, No era un mandamiento nuevo. aquí el Señor nos está recordando que no es un mandamiento nuevo, sino un mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio, desde que saliste de Israel y caminaste en todo el desierto y estás caminando hoy en este mundo. Amén. Amén. Entonces, mis hermanos, nuestro Señor Jesucristo nos hace un gran llamado hoy, que vamos todos, millones y millones de personas, vamos a guardar los 10 mandamientos. ¿Por amor a quién? Por amor a nuestro Señor Jesucristo. Y si algún hermano tiene una gran lucha de ese domingo, salga de ahí, hermano. Salga de ese hueco, porque el rey David tuvo un hueco turbulento, un lobo cenagoso, y salió de ahí porque clamó a Jehová. Así como David clamó, clame hoy, hermano. Clame hoy para que el Señor lo coloque en la iglesia verdadera, la que guarda los mandamientos de Dios y tiene la fe de Jesús. Entonces, mis hermanos, clamemos al Señor, que Él va a hacer grandes milagros y misericordia por su pueblo, y le va a dar grandes bendiciones a usted y a sus hijos y a los vecinos, porque usted hoy va a poner de su parte a guardar los 10 mandamientos por amor a Cristo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Richard, voy a cerrar porque ya el tiempo se nos terminó con un pequeño pasaje bíblico y te doy el pase entonces para que despidas el programa y nos quedaríamos después con el himno 290, Fuente de la Vida Eterna. Amén. Quiero cerrar con este pasaje. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. Y eso lo encontramos en el Salmo 119, versículos 9 y 10. Entonces aquí el salmista le pide al Señor: no permitas que yo me desvíe de tus mandamientos. Con este bello pensamiento, de mi parte me despido y agradezco a todos los oyentes por haber estado con nosotros. También agradezco al hermano Helio por haber aceptado la invitación. Y entonces quedan con el hermano Richard para que despida el programa y luego los dejamos con el himno 290. Estimados oyentes que estás allí y que quizás el programa de hoy ha abierto tus sentidos, quisiera mencionarte hoy Juan capítulo 15 versos 10 al 13. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, dijo Jesucristo, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis
lo que yo os he mandado. Gloria a Dios, porque Jesucristo mismo, con sus palabras de amor, indicó a la población cómo debemos obedecer los mandamientos de su Padre. Y hay una mirada enorme allí en el horizonte que dice que nosotros, si queremos ir al Padre, tenemos que ir a través de Jesucristo y andar como Él anduvo y caminar como Él caminó en este mundo. Así que, apreciado oyente, hoy es el día de salvación para ti. Amén, Hoy amén. es el día donde tú tendrás esperanza. Te invitamos a que te entregues a Cristo, a que no resistas más, a que no te depongas, a que no vayas según tu voluntad, sino sigue la voluntad del Padre. Si deseas entregar tu vida a Cristo Jesús, puedes comunicarte a nuestros números 0412-978-0623 y deseosamente te atenderemos. Dios te bendiga hoy, mañana y siempre. Hasta una próxima oportunidad por acá, Radio Viene 103.3, la señal de la esperanza. Y lo invitamos para nuestro próximo tema, la paciencia de los santos, con Yesenia Pérez y Luis Morales. Hermano Alexander. Muy bien, queridos oyentes, nos despedimos. Gracias por sintonizarnos. Feliz semana. Nos vemos el próximo domingo y disfruten de este precioso tema, Fuente de la Vida Eterna, himno número 290. Se les quiere, muchas bendiciones.